Dentro del marco de los 50 años de vida de Fomento Cultural Citibanamex, el Banco Nacional de México, a través de Fomento Cultural Citibanamex, la Fundación Diez Morodo y el Estudio Yvon Domenech, tenemos el honor de presentar la exposición Interconexiones, dedicado a la sólida y amplia producción de la escultora mexicana Yvon Domenech. La muestra sintetiza varias de las búsquedas fundamentales del artista respecto a la ciencia y a la naturaleza a partir de la perfección armónica de la esfera. Se pone al alcance del público la obra de Yvon Domenech en un viaje que desde el interior nos revela su concepción plástica como artista, su concepción también en arte de la composición geométrica y física del universo. Esta exposición, Interconexiones, bajo el guión curatorial de Cristina Gálvez Guzzi y Fernanda Muñoz Castillo, nos adentra en el universo creativo de Yvon, en el que se da testimonio de las diversas facetas y fuentes que conforman su carrera como escultora. La artista aborda su trabajo desde una óptica universal fincada en el concepto y forma, entabla un diálogo con la materia y nos transmite no solo su conocimiento, sino también su estética. Tanto al espíritu como al proceso creativo de Yvon Domenech se evocan en esta muestra. La belleza es una protagonista de primer orden como expresión y concepto. Es la cualidad que permite el registro de sensaciones, emociones y experiencias, todas ellas que transforman tanto en lo individual como en lo colectivo. Al respecto, Yvon Domenech nos dice: mi deseo es que al contemplar mis obras y ante el estímulo de la belleza, el observador se abstraiga de sus pensamientos cotidianos y en un pequeño fragmento de tiempo logre cambiar su estado de conciencia. Para mí, este es el mayor mérito de una obra de arte. Se cierra la voz textual de nuestra querida Yvon. Esta exposición nos trae su presencia, su voz, su simpatía y su fuerza. Sobre todo, el privilegio de celebrar con ella este homenaje que la confirma como una de las escultoras mexicanas más destacadas de nuestro tiempo. En esta pequeña introducción, solo me resta invitarlos a ver esta visita virtual y también acompañarnos al Palacio de Iturbide, Palacio de Cultura Citibanamex, a ver la muestra ya con nuestras puertas abiertas y con todas las medidas de seguridad para poderlos recibir con salud y con felicidad. Muchas gracias. Muy estimados amigas y amigos, la Fundación Diez Morodo se honra en presentar la exposición Yvon Domenech Interconexiones, realizada en conjunto con el Banco Nacional de México, Citibanamex, a través de su Fomento Cultural y el Estudio Yvon Domenech. Con esta exposición se brinda reconocimiento a la obra escultórica de Yvon Domenech, destacada artista mexicana, y que a manera de homenaje póstumo pone al alcance del público una selecta muestra de labor artístico que no solo ha sido reconocido en México, sino que también goza de la aceptación de la audiencia alrededor del mundo, como puede constatarse en esta muestra que estamos viendo. En su obra escultórica, el espectador puede identificar las principales características formales que la distinguen, siendo su principal fuente de inspiración la geometría de la esfera, donde la artista nos comparte sus diversas expresiones, las cuales podemos admirar en el espacio público de la urbe a campo abierto o en el ámbito doméstico, íntimo y privado. Por lo anteriormente descrito, desde la Fundación Diez Morodo, celebramos la instalación de esta muestra en el marco de la conmemoración del 50 aniversario de Fomento Cultural Citibanamex AC, fundación amiga con la que hemos colaborado en diversos proyectos culturales, tanto nacionales como internacionales, con la plena convicción de difundir nuestra cultura
y la expresión plástica en la estática de artistas de diversas épocas. Así que la ocasión amerita celebrar no solo la trayectoria de Yvonne Domenech, admirada mujer mexicana, sino también la labor del Banco Nacional de México, Citibanamex, que a través de su fomento cultural ha brindado a diversas generaciones la oportunidad de conocer los valores culturales de México expresados en su arte e historia. No me resta más que felicitar a Fomento Cultural Banamex por estos primeros 50 años de actividad en favor de nuestra cultura y el estudio Yvonne Domenech por esta muestra que rinde homenaje a la excelencia de nuestro arte escultórico contemporáneo e invitar al público para que recorra y disfrute de esta exposición, además de agradecer la confianza depositada en nosotros. Muchas gracias. Es un privilegio apreciar esta exposición de la escultora mexicana Yvonne Domenech, nacida en 1946, fallecida en el 2019, en este maravilloso recinto, el Palacio de Iturbide, joya de la arquitectura barroca mexicana, y nos recibe en el centro del patio esta magnífica pieza titulada Çiçek, que significa flor en turco, la cual resume perfectamente las búsquedas de esta artista a lo largo de su trayectoria. Resulta sorprendente la fidelidad de Yvonne Domenech con la esfera a lo largo de su vida y también la gran diversidad que logró a partir de esta forma primordial en la cual ella significó la perfección desde que realizaba mónadas hasta el final de su vida en que también las realizó invitando al reflejo del espectador a fusionarse con las mismas. Comentó ella: mi deseo es que, al contemplar mis obras y ante el estímulo de la belleza, el observador se abstraiga de sus pensamientos cotidianos y en un pequeño fragmento de tiempo logre cambiar su estado de conciencia. Para mí, este es el mayor mérito de una obra de arte. Se exhiben más de 120 obras pertenecientes a distintas colecciones públicas y privadas. La curaduría se articula en 6 núcleos, además de la reproducción de su estudio, con una fidelidad tan acertada que nos trae su presencia, su voz, su encanto, su fuerza y sobre todo el privilegio de celebrar con ella este homenaje que la confirma como una de las escultoras mexicanas más destacadas en nuestro tiempo. En el núcleo 1, entre el ser y la esfera, vamos a apreciar el tránsito formal que definió a esta artista, el de la figuración a la abstracción. De las descripciones realistas fácilmente reconocibles, ella fue derivando a una simplificación de formas que se identifican a simple vista, pero que ya se encuentran tamizadas por la geometría. Son figuras que responden a una simplificación formal que sintetiza y estiliza. Es un fenómeno muy típico, por otro lado, en la modernidad del tránsito de lo figurativo hacia lo abstracto, pasando por esa aduana semifigurativa que fue tan característica en escultores que influyeron en ella, como Henry Moore, Barbara Hepworth, Jan Arp, entre otros. En estas 2 piezas tituladas Eros I y Eros II, apreciamos desnudos femeninos dotados de sensualidad por las líneas curvas que los definen y por la cadencia de los cuerpos. En estas otras piezas figurativas, la artista dialoga con el gran fotógrafo Robert Mapplethorpe, quien tuvo siempre la vocación de la escultura, cosa que se percibe en el manejo de volúmenes de sus fotografías. Apreciamos la afortunada traducción de la bidimensión fotográfica a la tridimensión escultórica, planteada por Yvonne Domenech en su diálogo con el fotógrafo estadounidense, a quien le rindió con estas piezas un homenaje.
De estas representaciones descriptivas, Yvonne fue transitando hacia la más abstracta y perfecta de las formas, misma que le significó una verdadera obsesión a lo largo de su vida, la esfera. Una de las piezas realizadas en madera fusiona a la figura humana entre personajes que se están abrazando y se están transformando en esferas. Esta pieza es Encuentro Humano. El interés del artista por esta forma tiene su origen en las enseñanzas de su padre, un hombre muy culto que le transmitió el conocimiento sobre las mónadas, de las cuales realizó varias versiones en forma esférica. Aquí presentamos dos, una completamente cerrada, sólida, y otra abierta, en la cual se recoge la imagen de quien se refleja en ella. La mónada es una unidad perfecta del ser que contiene las esencias de lo existente en el universo. Es una unidad indivisible. Es un concepto empleado por Giordano Bruno, por Leibniz y por varios filósofos más, como Walter Benjamin, quien pensaba en la mónada como la fusión perfecta entre dos sustancias diferentes. Al respecto comentó Yvonne: Somos parte de las esferas. El mundo está rodeado de ellas. Yo soy esfera. Nuestra primera naturaleza está en la esfera. Todos entramos de ella y de ella salimos. Con estas palabras, Yvonne nos sitúa en una de las búsquedas esenciales de su trabajo. A partir del encuentro con el arquitecto mexicano Agustín Hernández, Yvonne Domenech comenzó su exploración de la geometría y de ella hizo su pasión. Con él aprendió a realizar obras que siguen un proceso constructivo de redes y módulos con un patrón central de forma generalmente pentagonal, visible en el eje principal de distintas de sus piezas y también a diferentes escalas. Así entendió la lógica de la geometría a partir del alma de la esfera, es decir, de la estructura que le da forma. Habiendo sido Johann Kepler, el astrónomo y matemático del siglo XVI, quien había aportado la noción del espacio interno dentro de la esfera, en su libro Mysterium Cosmographicum. Con esta mirada, la escultora enfrentó el reto de abrir su esfera original, su mónada, para experimentar con múltiples posibilidades y lograr así una nueva proyección a la forma y a sus contenidos simbólicos. Esta obra del año 2011 se titula Esfera Musical. Es un homenaje a Daniel Catán, célebre músico y compositor mexicano de renombre internacional. Se expone en dos distintos formatos, en una versión cerrada de 50 centímetros de diámetro y en una versión abierta de 150 centímetros de diámetro. Se trata de una esfera compuesta por 5 módulos diferentes que conforman una unidad, ya sea en un solo cuerpo esférico o bien en conjuntos de formas separadas entre sí. Fabricados en resina poliéster y pigmento blanco, los módulos son autónomos pero a la vez interdependientes. Hacen pensar en la unidad que simboliza el concepto de mónada, pero también en la deconstrucción y en la participación del espectador activo, elementos que son tan vigentes en el arte actual. Gracias a su dominio de la geometría, Yvonne Domenech abre su esfera y genera con ello una pieza dinámica y versátil, susceptible de abrirse al campo expandido, es decir, a las condiciones del contexto natural o arquitectónico que la incluya. La esfera musical fue la creación favorita de Yvonne Domenech, quien la describe así: a Daniel Catán, nuestro compositor de ópera, necesitaba hacerle un homenaje para entender su muerte. Hice una esfera que es un pentagrama virtual. Es una esfera que se abre y simboliza la música que te llevaste, Daniel, a otra dimensión, y la que dejaste escrita y grabada, la que seguimos escuchando en tus óperas. Tu música me acompaña siempre.
La producción de mandalas y laberintos tiene dos propósitos principales en Yvon Domenech. El primero, la búsqueda del artista con su propio proceso y desarrollo interior, y el segundo, facilitar al espectador un encuentro consigo mismo y con su lugar en el universo. Este impulso de investigación llevó a Domenech a indagar en torno a la cinta de Moebius y los nudos celtas. Comentó ella: Mis mandalas y laberintos son representaciones espirituales del orden del mundo utilizados en la meditación y en disciplinas relacionadas con los campos del conocimiento psíquico, espiritual y filosófico. El laberinto Cthulhu fue realizado en el año 2002 para participar en el 4º Festival de Arte Sonoro en X Teresa Arte Actual. Esta pieza refleja un camino circundante que representa las vueltas y giros, los avances y retrocesos del recorrido de la vida, que al llegar al centro, con un estímulo sonoro generado por la pequeña campana, revela el encuentro con el yo interior. Asimismo, Laberinto Cthulhu incorpora la luz para proyectar una sombra en el piso, la cual evoca un centro axial en el universo. En este núcleo temático, una mirada al cosmos, Domenech va a representar un nuevo mundo basado en la física moderna y en las nuevas configuraciones geométricas. Aquí podemos ver que su encuentro con el doctor Miguel José Yacamán representó un momento muy importante de su vida, ya que la introdujo al microscopio electrónico, a través del cual encontró un maravilloso mundo geométrico de las moléculas y de los microorganismos. Esta experiencia le permitió concebir y representar dichas estructuras en sus propuestas escultóricas de arreglos simétricamente esféricos, con variantes que seguirán presentes en sus propuestas escultóricas. Dimensión 5 representa un fullereno, llamado así en honor a Buckminster Fuller, inventor de la llamada cúpula geodésica, que en la actualidad ha sido retomada por arquitectos de renombre internacional en distintas partes del mundo para construir grandes edificios de arquitectura sustentable con una marcada estética futurista. Un fullereno son pequeñas moléculas de carbono con formas de balón de fútbol. Para Yvon Domenech, exponer al final de su vida en esta joya de la arquitectura virreinal en Palacio de Iturbide significó un reto y a la vez una poderosa motivación. Avivados por este gran proyecto, sus últimos días se llenaron de energía creativa, la cual la impulsó a generar custodias siderales. Se trata de una instalación de 3 esferas de bronce que constan de un núcleo esférico, formado por elementos geométricos y rodeados por semicírculos que representan órbitas cruzadas. El movimiento real e ilusorio de las custodias siderales se proyectan en sombras cambiantes sobre el muro, lo cual expande la instalación más allá de sus fronteras formales e incrementa la experiencia estética del espectador. Recreando el cosmos, el orden y el movimiento, Domenech hace un homenaje a Alexander Calder, icónico artista visual del siglo XX. Cabe señalar también que la instalación cumple con el propósito tangible en varias de las piezas aquí expuestas, de hacer visible la perfección geométrica de las formas y la expresión que ésta tiene tanto en el orden de la naturaleza como en el orden del cosmos. Así, las custodias son también representaciones de átomos que nos remiten a imaginar la forma y el orden del universo. Una vez más, Yvon Domenech, como en los mandalas, se apoya en la teoría de los nudos para realizar estas piezas tituladas Sin continuo y conocimiento. Son unas esculturas donde no se observa el principio ni el fin. Se ve un listón continuo y entrelazado, destacando en cada cruce la diferencia entre el tramo que está encima y el que está debajo. Así, se genera una visión o perspectiva distinta dependiendo del ángulo de la pieza. Para Yvon fueron las obras más complicadas en ejecutar por los múltiples cálculos matemáticos que requieren para su construcción. Por esta razón,
solo realizó una versión de circontinuo en formato monumental de 6 metros que actualmente se ubica en Angelópolis, en Puebla. Tal vez el espacio más íntimo de un artista sea su taller. Aquí encontramos reproducido el taller estudio de Yvonne Domenech, que se ubica en la zona de Tizapán. Está reproducido de una fidelidad tan acertada que nos trae el recuerdo de su presencia y de su voz y de su fuerza y nos permite rendirle este homenaje. Aquí encontramos las maquetas de las obras que realizó en formatos monumentales o en escalas reducidas. Las maquetas dialogan con las fotografías que las muestran en los diversos espacios urbanos o privados, tanto en México como en el extranjero. Domenech también incursionó en la creación de mobiliario y artes decorativas, resultado de un notable trabajo de depuración formal que revela una profunda comprensión del arte moderno y su exploración de la naturaleza. Esto puede observarse en las mesas y el tapete, este último vinculado con las formas ondulantes de la semilla de jabín. También encontramos en la ciudad diferentes bancas que así lo demuestran. El trabajo escultórico de Domenech recorre varias sendas. El dibujo fue una constante en la materialización de su pensamiento. Su práctica, tanto en la figura humana como las formas de la naturaleza representadas en semillas y en la geometría, fue una tarea diaria. Otras de las sendas exploradas por la artista, que significa una nueva vertiente de la esfera, partió de su interés en la astronomía y en la medición del tiempo. Los relojes solares son prueba de ello. Aquí se exhiben intervalos celestes diseñado en colaboración con el Dr. Losque para el Instituto de Investigaciones de la UNAM en Temisco, Morelos. Asimismo, en el estudio podemos observar algunos ejemplos de otra vertiente que no nos remite a la esfera, como son ala, cadencias, cuencos y minana. Sobre ala nos comenta la artista. Es una pieza vertical, talla directa en fresno, blanqueada al sol. Está realizada en una madera muy lastimada. Conforme iba tallando, iban saliendo clavos. Se los quitaba y aún había más. Es un ala encorvada que me recibe cuando llego a mi casa. Me da la sensación de protección. En Bóveda Celeste, Yvonne Domenech trabaja con el reflejo del espectador, coincidiendo en Bayo con varios artistas contemporáneos que manejan este recurso. La esfera se divide en 2 mitades e invita a la participación del espectador. La parte inferior contiene un aceite espeso que permite el reflejo, mientras que la parte superior está revestida con hoja de oro. La pieza atrae y motiva a asomarse, y así descubrir el reflejo de la propia imagen rodeada de un halo de luz. El reflejo está presente en varias obras de Yvonne Domenech. Es un recurso visual que simbólicamente amplifica el espacio, proyecta al universo e incorpora nuestra imagen en otras dimensiones. La geometría existe por todas partes. Sin embargo, se necesitan ojos para verla, inteligencia para entenderla y alma para admirarla, nos dejó escrito Kepler. En Clitia podemos apreciar la capacidad de Domenech de observación y de abstracción de la naturaleza, logrando representar los pétalos de una flor a través de los cuales se fraccionan el espacio y la luz, transformándola en una obra de arte de notable impacto visual. En su persistente búsqueda del centro y del origen, Yvonne encontró una nueva vertiente de su esfera
en la semilla y en los ciclos de la naturaleza. Al respecto, refirió: Estoy en constante germinación, creo en la vida y en todo su potencial. En este núcleo nuestros sentidos y sensaciones se detonan ante las cualidades y perfección de las formas que son propiamente de la obra y que existen más allá de las palabras y las lecturas de los espectadores y hasta del mismo artista. Como mencionó Luis Ríos Caso, Yvonne Domenech es de las artistas que invitan a tener muy presente este nivel contactado con las sensaciones, con la sensibilidad, con el goce estético y los procesos técnicos que derivan en la obra misma. En su caso, la contundencia de la obra y del proceso se imponen en nuestra percepción con toda suficiencia. Más allá de lo que representen o que los títulos indiquen, los procesos plásticos, las formas, los atributos de la materia y los efectos de la talla, el ensamble o el esculpido, entre otras técnicas, son los principales protagonistas. En esta instalación de 6 flores en resina, bronce y madera, podemos apreciar la gran capacidad de la escultora para ambientar espacios arquitectónicos a partir de un vocabulario coherente y profundamente personal. La obra de Yvonne ha estado íntimamente ligada a la arquitectura y al paisaje urbano. En esta instalación observamos su creatividad al intervenir tanto espacios públicos como privados, aportando en todos los casos armonía e imaginación. Como lo mencionó el arquitecto Agustín Hernández, la obra de Yvonne Domenech puede estar junto a cualquier elemento arquitectónico sin competir y su escultura se afirma como un organismo bello y expresivo. Es como incorporar una planta dentro de un espacio. Tiene vida y movimiento, no tiene principio ni fin. Es orgánica. Yvonne Domenech tuvo afortunadas influencias a lo largo de su vida, como la de su padre, filósofo, músico y abogado, que alimentó sus conocimientos desde su infancia. Posteriormente, el encuentro con el arquitecto Agustín Hernández y con el físico José Yacamán resultaron también determinantes en su desarrollo creativo. En este núcleo de interconexiones, el encuentro con los curadores del prestigiado Millennium Park de la ciudad de Chicago fue fundamental. Seleccionada para representar a México a través de una exposición conmemorativa del centenario y bicentenario de la Revolución e Independencia de nuestro país, se le abrió la posibilidad de convivir con grandes creadores como el famoso arquitecto Frank Gehry, los escultores Anish Kapoor y John Pleza, afirmando así su propuesta en un ámbito de proyección internacional. Este conjunto escultórico presenta algunas de las obras más significativas de sus búsquedas, siempre a partir de la esfera. El título de Interconexiones surgió en este proyecto, en el que las obras se interconectan con los rascacielos de la ciudad de Chicago, con el público multicultural que visita el parque y con los artistas de renombre internacional que habitan Millennium Park. Se retomó aquí el mismo título con la idea de que ahora los visitantes de este recinto se interconecten con su obra. Respecto a la obra Esfera de Coral, Yvonne Domenech mencionó: quiero que la gente vea cómo es un coral, su belleza y su estructura, ya que no todo el mundo tiene la oportunidad de verlos. Quiero hacer visible lo invisible. A Yvonne le gustaban los retos, y uno de estos era el traslado y armado de sus grandes piezas monumentales. Es por ello que con gran imaginación e ingenio resolvió los obstáculos que se le fueron presentando para poder llevar su obra a lugares remotos y ofrecerla a distintos públicos. Listón de Tabachín es un ejemplo de su capacidad para solventar este tipo de obstáculos. Un solo diseño se repite en 6 módulos de diferentes tamaños.
los cuales se unen entre sí con un mecanismo de pernos o de caja y espiga. Así, el armado de la pieza es posible en cualquier destino. Esta forma constructiva la repetirá en otras de sus obras monumentales como Císec y Clipia, entre otras. Con Olas al viento, Domenge fue reconocida con un premio en la Bienal de Escultura de Vancouver, Canadá. La pieza estuvo expuesta por un periodo de 2 años en el Parque Gary Point de British Columbia, Canadá. Ahí dialogaba con un hermoso paisaje marítimo. Así fue su propuesta del título. Olas al viento habla del mar, habla del viento y de la fluidez de la vida, dijo. Esta pieza es una esfera articulada en módulos que permiten un ritmo geométrico constante, con alusiones orgánicas y donde la luz juega un papel protagónico. Sus líneas ondulantes generan sombras y contrastes lumínicos que resaltan el volumen y el movimiento. Hay varios ejemplos de esta pieza. Una versión de ella se puede admirar en el Jardín de la Emperatriz, aquí cerca, en Palacio Nacional. Esta fue una de las obras favoritas de Yvon Domenge, no solo porque con ella quiso representar los múltiples y sinuosos caminos que recorrió a lo largo de su vida, sino también por el gran reto técnico que le implicó desbastar y tallar la dura madera de cedro en módulos que se repiten como listones entrelazados que crean a través de su esfera una sensación de ligereza, armonía, ritmo y movimiento. Otra vertiente de esta escultora fue realizar sus piezas verticales, estilizadas y muy elegantes que nos atraen por su cadencia y atractivo visual. En su visita a la Capilla Palatina del Palacio Real de Palermo, en la isla de Sicilia, Yvon Domenge tuvo una revelación. Ocurrió al observar el diseño del piso llamado cosmati y descubrir en él formas simbólicas que ella tenía ya naturalizadas en su memoria. El diálogo con los cosmatis en el año 2012 inspiró en la escultora una nueva proyección de la esfera que se concretó en sus últimas obras. En este núcleo se incluyen 3 de ellas, además de la monumental pieza central titulada Císec. Cabe comentar que este nuevo camino, derivado de aquel diálogo ocurrido en la Capilla Palatina, cerró una larga investigación como un compendio de vida. Domenge integró en un nuevo y último lenguaje plástico la relación entre naturaleza y ciencia, los códigos ancestrales, la armonía de las formas y las múltiples escalas del universo, los espacios positivos, los volúmenes, y los espacios negativos con el vacío, el poder de la estética y el poder de la geometría unidos en construcciones perfectas. En esta larga y apasionada investigación no deja de sorprendernos la notable diversidad formal lograda a partir de la fidelidad constante a la forma esférica. El eje que articula la exposición es la pieza central Císec, que significa flor en turco. En torno a esta pieza se despliega el conjunto escultórico que muestra la creatividad del artista en diferentes etapas de su trayectoria, teniendo como hilo conductor a la esfera y sus infinitas posibilidades. Císec, escultura esférica monumental realizada en 2019, compuesta por un sistema constructivo de 6 módulos en resina poliéster y fibra de vidrio. Esta forma parte de una serie llamada Cosmatis, producida por la artista en su última etapa creativa. El nombre Cosmati proviene del apellido de una familia de artesanos italianos del siglo XII que a través de la técnica del teselado decoraron los pisos de las principales catedrales del medioevo en Roma y de algunas otras construcciones religiosas europeas como la Abadía de Westminster en Londres. En los diseños cosmatescos es común encontrar elementos simbólicos de culturas ancestrales como el quincuncio. Así en Císec
Al igual que en varias de sus obras, se suma el poder de la estética, el valor de la geometría en un arte combinatorio, alentado por la perfección en los órdenes del cosmos y de la naturaleza. Lirio es una escultura realizada en acero al carbón que representa una flor abierta. Con esta obra, Yvon Domenech participó entre más de 2.500 artistas de todo el mundo en el concurso de escultores olímpicos del paisaje en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 en China. La exposición se cierra con Lirio, que constituye una metáfora perfecta de la esfera abierta que acoge al cosmos y a la vida, a lo visible y lo invisible, a lo que está en presencia y en ausencia. El ciclo de Yvon Domenech terminó, pero la esfera se abre una vez más y el ciclo recomienza. La vida es corta, pero el arte prevalece.